Bienvenidos a Entrevistas con Luz Verde. Yo soy Gabriela Sierra, soy abogada especializada en cannabis y activista desde hace más de 10 años, vicepresidenta del Partido Canábico Luz Verde, al que os invito a todos a afiliaros. Hoy vamos a hablar con Jesús Hernández, es un cultivador de cannabis no psicoactivo que también colabora con Francisco de Cana, que entrevistamos la última vez, y nos viene un poquito también a explicar su situación, porque es uno de los muchos afectados también por las políticas anticannabis que el Gobierno de España está adoptando en contra de cualquier tendencia internacional y además haciendo una interpretación absurda de la legislación española. Entonces, si quieres, Jesús, explícanos un poquito a qué te dedicas tú, cuál es tu situación, qué te ha pasado, cómo ves lo que está haciendo el Gobierno. Perfecto. Buenas tardes. Lo primero, bueno, como bien has dicho tú antes, mi nombre es Jesús, soy el presidente de una fundación que lleva mi nombre. No se hizo en honor a mí, sino en honor a mi padre y demás, y lleva el mismo nombre que realmente de mi padre, ¿no? Entonces, bueno, nosotros hemos sido miembros de la famosa Operación Jardines que ha hecho el grupo este de la Guardia Civil, el EDOA de Toledo y la Policía Nacional de Toledo, que al final pues ha acabado con la detención y demás y la entrada en prisión de Francisco. No sé si lo sabéis, pero esta semana ha sido, bueno, no solamente detenido, sino que está en la cárcel ahora mismo de momento, ¿no? Están intentando sacarlo y demás, pero tristemente está ahí por bueno, pues una interpretación o no lo sé. Entonces, bueno, os comento. Nosotros teníamos 3 fincas. Una la tutelábamos nosotros en Villacañas, no era nuestra, era de una agricultora, pero está tutelada por nosotros. Nosotros le vendimos la planta y nosotros le llevamos toda la dirección técnica y bueno, se supone que la dirección comercial, que luego nunca se ha llegado a tener porque no hemos podido sacar ni una sola planta, nos las han destrozado todas, tanto allí como en Tembleque, pero bueno, esa era la idea. Luego teníamos también una plantación en Tembleque y teníamos una plantación en Almagro. En total teníamos unas 60.000 plantas, 60.000 plantas de CBG. Entonces, os comento, yo conocí unos meses antes de la plantación a Francisco, y Francisco nos ayudó en todo el tema de asesoramiento técnico para poder llevar a cabo toda la plantación. Entonces, sabiendo que era fundamental la trazabilidad de las plantas, pues lo que hicimos fue llamar a un notario que llevase esas semillas directamente al semillero. Entonces se hizo un acta, el notario le llevó las semillas al semillero para que se pudiesen germinar las 60.000 semillas de nuestras plantas, ¿no? Fue un semillero autorizado de allí de Valencia, con todos los permisos de la Junta de Valencia y demás para poder hacer dicha plantación. Y bueno, pues este semillero, cuando ya tiene las plantas preparadas para mandarlas y demás, hace una comunicación a la Dirección General de la Guardia Civil, comunicando la matrícula del camión y el origen y el destino donde iban a ir esa serie de plantas, ¿no? Lo que es Villacañas, lo que es Tembleque y lo que es Almagro, indicando además las unidades de planta en cada sitio, la hora, en fin, todo. Bueno, pues la plantación transcurrió de manera normal, no hubo ningún problema. Llegó una vez a Villacañas el EDOA, tomó muestras de las plantaciones. Nadie nos ha dicho cuál ha sido su resultado. No tenemos ningún problema ni ningún miedo en el resultado, porque sabéis que el CBG no tiene ningún principio psicoactivo, es todavía mucho más bajito que el CBD incluso. No son psicoactivas, es que no pueden tener THC ninguno. Entonces, exacto, precisamente por eso lo acogimos. No queríamos tener ningún problema con la justicia. O sea, estábamos oyendo cosas. Nosotros el año pasado sembramos CBD, que ahora os contaré también porque tenemos un problema con el CBD del año pasado, por primera vez tras un año, pero bueno, no queríamos tener ningún problema. Por eso elegimos estas plantas con un THC, que bueno, tengo las analíticas ahí, 0,12 o 0,14.
Que eran Pues no. variedades certificadas, entiendo, porque por lo que tú me estás planteando, estáis haciendo un protocolo de trazabilidad muy estricto, incluso ante notario, cuando esto la ley no lo exige. Vosotros estáis aportando todavía más seguridad y un protocolo más estricto de lo que os exige realmente la normativa española, ¿verdad? Sí, sí. O sea, nosotros, nuestro proceso fue hacer la PAC. En la PAC indicamos las semillas las que tenían que ser. Esto es Nosotros, la presentación a agricultura, porque a veces hay gente que nos escucha que no sabe. Los agricultores se registran en agricultura y explican un poco lo que van a cultivar. Y aparte, ¿qué más nos contabas? Perdona. pues, nosotros hicimos el acta notarial, que es lo que os comentaba antes, que el propio notario lleva las semillas al semillero para que sean germinadas, en fin, todo el proceso ese. Sí, Y sí. nosotros damos de alta nuestros cultivos y demás también en el RECEPA. De cada una de las poblaciones, es decir, la de Almagro, la de Villacañas y la de Tembleque. Y aparte de todo eso, luego pues llevamos personalmente toda la documentación, la llevamos personalmente a cada cuartel donde está cada plantación y nos presentamos a la Guardia Civil y le decimos, pues mira, que vamos a hacer esta plantación en tal sitio, esta es la documentación, os la traemos para que seáis conocedores de ella, que nos deis registro de entrada y oye, os invitamos a que vengáis, que tenéis ahí vuestra casa. Cuantas más veces os veamos, mejor, porque sabéis que bueno, este tipo de plantaciones muchas veces son asaltadas por grupos que son indeseables Claro. en nuestro sector, ¿no? Entonces, pues contar con la Guardia Civil y que la vean, pues siempre es positivo, ¿no? El tema es que a nosotros, en Toledo, la Policía Nacional llegó allí diciendo todo esto es droga. Esto tiene flor, todo esto es droga. Entonces, claro, van todos con la premisa esta de la Agencia del Medicamento, que vienen diciendo que toda planta de cannabis que tiene flor es droga. Pero claro, omiten lo que viene a decir más abajo, que viene diciendo la propia norma, que bueno, toda planta de cannabis que aunque tenga flor y demás, después de haberle hecho su analítica, si esta no te da más de un 0,2, que ya es un 0,3% de THC, pues no es droga, no se puede considerar un producto psicoactivo, ¿no? Entonces estaríamos exentos de esa norma. El caso es que gente que somos agricultores, gente que no hemos tenido antecedentes penales de tener jaleos con nadie ni nada, pues se nos viene a decir, oye, esto o lo destruís o vais para adelante un buen tiempo. Entonces, claro, yo nunca he estado detenido. Por estas plantaciones he estado detenido 2 veces en 2 semanas, pero yo nunca he estado Imagínate. detenido. La chiquita esta, que es la agricultura de Villacañas, tampoco. El encargado que yo tenía en la finca de Tembleque, tampoco. Acabamos los 3 detenidos. Francisco también fue detenido. Y además nos metieron a los 2 en Toledo en el mismo calabozo, a Francisco y a mí. Que no sé si fue lo mejor que pudieron hacer, creo que no, pero nos metieron juntos. Entonces, bueno, pues ahí nació la iniciativa de que esto había que cambiarlo y que habría que hacer algo. Hay que hacer algo, hay que luchar porque esto no es justo. No es justo que los agricultores estén perseguidos, somos agricultores, no somos delincuentes. Entonces, bueno, ahí no acaba la cosa. El protocolo que hay antidroga, el protocolo interno de Policía Nacional y Guardia Civil, me imagino que vosotros lo conocéis mejor que yo, pero viene a decir algo más o menos como que si realmente todo eso es droga, hay que separar las hojas de los palos y de la flor. ¿Vosotros os imagináis a los nacionales o a los guardias civiles en una plantación con 40.000 plantas haciendo eso? Yo no lo he visto. Entonces, a nosotros se nos dijo eso, oye, esto se destruye y no vais a la cárcel, pero creyendo que nos estaban haciendo casi un favor, porque en ese momento, pues como desconoces un poco el tema, pues te crees hasta culpable, ¿no? Pues resulta que luego empiezas a investigar un poquito y a ver un poquito el tema y yo creo que no nos han hecho tal favor. A lo mejor el favor se lo hemos hecho nosotros a ellos, porque hemos eliminado un producto del mercado que realmente es lo que van buscando, que eso no llegue al mercado y al mismo tiempo pues les hemos quitado trabajo porque prácticamente ellos estuvieron mirando. O sea, fueron mis trabajadores los que arrancaron las plantas y los que la trituraron toda. Entonces, bueno, pues ya no hay producto, ya todo muy bien y tal, la detención y venga, buenos chicos, todos a su casa y todos manchados. No termina la cosa ahí. Pasan poco más de una semana o semana y pico y se presenta el EDOA en Almagro.
Y entonces vienen al principio 2 guardias civiles, yo les abro la puerta, la casa, es decir, no tengo nada que ocultar, ¿no? ¿Por qué no les voy a abrir? Todo lo contrario. Y me preguntan que dónde están las plantas, se las enseño, estaban secando. Estaban en nuestras instalaciones secando. Son las mismas plantas que aparecen en todas las noticias que habéis visto estos días atrás, pero están en mi casa también. Están en mi casa también. Ahora os contaré un poco de ese tema. El tema está en que bueno, pues les enseño toda la documentación, en fin, todo bien. Me dicen, no, bueno, si vamos a coger unas muestras y llevarlas y tal. Digo, bueno, pues vale, pues ahí están. O sea, es que ningún miedo, si sé que es CDG, ¿qué voy a temer? Absolutamente nada, ¿no? Bueno, pues se presentan unos compañeros suyos y demás, y lo primero que hacen nada más parar el furgón es pegar 2 voces diciendo, todo esto es droga, automáticamente aquí todo el mundo detenido. No se me hace ni una sola prueba técnica de nada, ni un análisis, nada de nada. O sea, si me vienen diciendo que con el spray ese que utilizan da positivo en cannabis, hombre, lo raro Es que que a es mí me harían cannabis. rico, claro, lo raro que a mí me harían rico es que echaran el spray y diera positivo en melones, porque es que entonces eso sería nota. No que me ría, pero Claro, tienes claro, toda la razón. Toda claro, es que razón. Ese spray identifica hasta el 2% de THC, es absurdo. claro, pero bueno, es en lo que se basan, ¿no? Pero no hay ni una sola analítica ni nada. Vale, bien. Más curioso todavía, aquel día estaba un electricista ajeno a mi empresa arreglando pues unas instalaciones eléctricas que había en casa. Mi mujer estaba en casa y estaba haciendo la comida. Bueno, pues el electricista, mi mujer y yo fuimos detenidos por este tema y pertenecemos a banda criminal, entre otros 2 o 3 cargos más. Entonces, ¿cuál es el problema de todo esto también? Pues uno de los problemas que tenemos aquí es que mi mujer es funcionaria. Mi mujer no ha tenido nunca absolutamente nada con la justicia y no puede tener nada con la justicia. Y bueno, pues ya la han querido manchar de manera injusta. Entonces, eso no se puede permitir. Luego, a mí se me detiene nuevamente cuando por la misma causa ya he sido detenido una semana antes. Yo estuve detenido en Toledo, ¿por qué se me detiene otra vez? Si todos los expedientes son los mismos, yo he presentado los mismos expedientes tanto para Villacañas como para Tembleque como para Almagro. Villacañas a nombre de otro titular, pero la documentación técnica de la procedencia de las semillas y todo lo demás es la misma. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué? Luego, además, esto queda aquí, bueno, precintado, todas las plantas aquí colgadas, nos sacan en todas las televisiones, no solamente nacionales, sino europeas, porque a mí hay amigos míos que me han llamado desde Reino Unido y desde Francia diciendo, oye, ¿qué ha pasado allí? ¿Qué problema tienes? Que hemos visto tus naves y tal, ¿qué pasa? Y Qué bueno, barbaridad. pues lo que hay colgado es CBG. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que nos están poniendo en peligro, porque las mafias o la gente que va buscando marihuana, pues se puede pensar que es marihuana y nosotros aquí corremos riesgo. Es que mirar, en Tembleque, buscando la famosa marihuana, a 2 de los trabajadores que yo tuve allí, los ataron, les pegaron y mataron a 2 perros de la finca, buscando la famosa marihuana que no ha existido nunca. Esto a raíz de lo que se publicó en la prensa. Claro, cuando empezaron con todas las historias estas. Entonces, claro, es un problema tener Es un esto aquí. peligro. Claro, aparte del peligro es que son naves que yo no las puedo utilizar y yo las tengo que utilizar. Claro. Entonces, ahí está el tema. Yo creo que la palabra que buscabas, y yo creo que sí que la podemos decir, es criminalización. El Estado español está criminalizando a todos los empresarios del cannabis, cannabis legal hablamos, incluidos estáis los agricultores, que al final sois la base, ¿no? Sí, Del sector, hombre, porque, yo por lo que te he comentado anteriormente, nunca he tenido una ficha policial, ya tengo 2. O sea, claro, es una pasada, porque yo supongo que tú eres agricultor, ¿no? De base, de profesión, y yo no, conozco un poco, yo me he dedicado a la agricultura y al tema de viveros y demás toda mi vida, y a plantaciones, obras, todo el tinglado. Pero bueno, esta es una historia que nosotros hacemos con la Fundación porque sabemos los volúmenes de oxígeno que emiten a la atmósfera estas plantas, la captación de CO2 y qué es lo bueno que aporta para las tierras, ¿no? Y creemos que además podría ser un futuro muy interesante
para este país, porque podría haber un buen relevo generacional en la agricultura, cosa que no lo hay. Podríamos Correcto. mejorar las tierras evitando pesticidas, herbicidas, etcétera. Podríamos ahorrar muchísimo dinero en los bonos de CO2 que España tiene que pagar cada año, simplemente con aprovechar los cultivos que están bueno, pues en espera de un año tras otro, incluso de los de cereales, ¿no? Los típicos barbechos que se han llamado toda la vida, o tierras que están como abandonadas, se podrían mejorar y se podrían utilizar. Entonces, ahí sabemos que hay un aprovechamiento para la industria tremendo, no solamente para el tema farmacéutico, que es por donde nos viene la guerra, sino ni para fumar, ni para nada de nada, sino bueno, que hay miles de productos, más de 250.000 productos que se pueden hacer con el cáñamo, y que España fue una gran potencia en el siglo XVI gracias al cáñamo, que reyes como por ejemplo Felipe II dio orden de que se plantase cáñamo en España. Eso la gente parece ser que no lo recuerda, pero es así, ¿no? Y que, bueno, tristemente, pues es una planta que está estigmatizada o han intentado estigmatizar a todo el mundo desde la época de los Rockefeller, por sus propios intereses. Entonces, estamos otra vez Correcto. en lo mismo que ocurrió en los años 30. Es decir, los señores Rockefeller estos estigmatizaron esta planta y la penalizaron a nivel mundial porque atentaba contra sus intereses de petróleo y sus intereses de algodón. Entonces, estamos en las mismas. Es decir, ahora mismo, ¿qué es lo que ocurre? Que un negocio que hay de 5 o 6 mil familias en España se quiere tener entre 4. Y entonces vuelven otra vez los problemas. O sea, estamos inmersos en una guerra de monopolios. Lo mismo que ocurrió con la stevia hace unos años. La stevia también fue perseguida y los agricultores también fueron estigmatizados. Esto mucho más porque, bueno, pues se creen que es marihuana, que tal y que cual. Bueno, esto no es marihuana, sabéis lo que es. Estamos hablando de que yo he plantado CBG, es la planta menos psicoactiva que existe y además es una de las semillas que está aprobada por la Comunidad Económica Europea. Oiga, si usted no quiere que yo plante, pues lo primero, que no exista una norma europea que diga que yo puedo plantar, que desde Europa no se esté premiando a que se plante cuando en España se nos está estigmatizando. Es que ese es el problema. El problema es que Europa... Correcto. Porque hay subvenciones en Europa para esto, ¿no? Por Claro, eso dices premiar. claro, es que Europa está impulsando esto porque además si somos un poco inteligentes, toda la idea y todo el tema este verde y toda la revolución verde que estamos teniendo, si queremos mejorar un poco el planeta, si queremos cambiar todo el futuro este de los fósiles, o sea, de los combustibles fósiles y demás, tiene que pasar por el cáñamo. O sea, ¿cómo vamos a Sí, hacer tejidos? ¿Cómo vamos a hacer tejidos? Dime qué planta podemos hacer tejidos que sea rentable y que sea duradera como es el cáñamo cuando los combustibles fósiles se dejen de utilizar o no se permita utilizarlos. Es que no correcto, hay correcto. relevo que no sea en la del cáñamo. Es que estamos hablando de que botellas de plástico que duran 400 años en utilizarse, resulta que con una de cáñamo son 80 días. Y que queramos o no, una camisa o un pantalón de cáñamo, que ya, por ejemplo, hay marcas muy famosas de pantalones vaqueros, americanos y tal, que ya lo están otra vez volviendo a hacer, sus inicios fueron con cáñamo, mucha gente no lo sabe, pues son pantalones que duran toda una vida. Claro. Entonces, es que tenemos múltiples, no sé, podemos utilizarlo en muchísimas cosas, ¿no? Cristóbal Colón, las velas fueron de cáñamo, las cuerdas han sido de cáñamo. En la zona de Alicante, toda la zona esa de Alicante y demás, hay un museo incluso dedicado al tema del cáñamo. O sea, forma parte de nuestra cultura en España. Es una planta que se lleva cultivando hace 10.000 años y que tiene muchísimas propiedades, o sea, y muchísimas más que descubriremos más adelante, ¿no? Ya no solamente médicas, sino de todo tipo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué este ataque? O sea, es que no interesa, es el enemigo del dólar, es el enemigo del petróleo y es el enemigo de los 4 poderosos, que es lo que quieren tener de todo el control, ni más ni menos. O sea, no hay otra no le veo otra cosa distinta. O sea, es que no entiendo este ataque. No lo entiendo.
Como bien dices, se trata de cuestiones puramente económicas y lo están disfrazando como si fuera una cuestión de salud, cuando no es una cuestión de salud, y la EMS, la Agencia del Medicamento de España, no tiene nada que decir con el cáñamo porque no se trata de una sustancia Claro, psicoactiva. Además, claro. para matizar un poquito lo que decías de los porcentajes, una planta de cannabis empieza a ser considerada psicoactiva a partir del 1%, que además eso no significa que realmente te coloque, como se dice vulgarmente. Significa simplemente que eso es el límite que se ha establecido, porque ese límite de hecho ya está aceptado como cannabis light en Suiza y también en República Checa, donde se comercializa libremente estas plantas al 1%. En el resto de Europa está entre el 0,2 y el 0,3, Italia 0,5, 0,6, ¿no? Y en España estamos, bueno, en realidad estamos en el 0,0, pero legalmente estamos en el 0,2. Entonces, ¿qué dice la normativa española? Que si la planta supera el 0,2, no se puede comercializar y hay que destruirla, pero en ningún caso dice que a vosotros hay que ponernos en la cárcel, porque por la naturaleza de la planta se sabe que pueden cambiar de una semilla a otra, aunque se trate de una variedad registrada, como bien explicabas tú, puede pasar que aumenten los niveles de THC. Si eso pasa, nunca supera el 1% cuando es cáñamo, estaríamos en un 0,7, un 0,8, eso habría que destruirlo. Pero aparte, como tú decías, vosotros trabajáis con CBG. Las plantas con CBG, ¿vale?, no tienen niveles de THC. Estamos hablando que es imposible que estas plantas suba el THC. Con el CBD sabemos que forma parte de la naturaleza, puede pasar, pero nunca será psicoactiva, así que en ningún caso estamos hablando de droga y sin embargo se están persiguiendo y criminalizando. Y creo que esto se puede decir porque solo faltaría. Las pérdidas económicas, los riesgos que está afectando vuestra familia. A mí me parece una barbaridad y de hecho por eso estamos aquí y también para apoyar a Francisco. Por supuesto que sí. Pues el tema no es ni más ni menos que ese. O sea, son 60.000 plantas que a mí me han hecho polvo. Así, porque les ha dado la gana. Entonces, estamos hablando de plantas en la tierra, no de la flor, porque sabes que últimamente se decía, no, lo que pasa es que no se puede separar de la flor de la planta, pero tú me hablas de unas plantas que estaban en campo. Nosotros no hemos tocado ni una sola planta, porque todas esas plantas todavía no estaban cortadas ninguna. Las hemos Y aún tenido que así, cortar delante de la Policía Nacional para sin poderlas... analíticas. Ninguna, ninguna. O ¿Y sea, quién va a cubrir los gastos de esta plantación? pues no lo sé. Nosotros, desde luego, tendremos que demandar, lógicamente. El Estado, digo yo, que Hombre, tendrá que ser responsable de este tema. Es decir, nosotros hemos pagado mucho dinero, no solamente por las semillas, sino todos los gastos claro, del cultivo y demás. Nosotros pagamos la luz, claro, no somos los que nos enganchamos a la luz, es que la pagamos. Y claro. nuestros cultivos para regar consumen luz. Y abonos y todo, nosotros hemos hecho todo oficial, es decir, tenemos nuestras facturas de compra de abonos, todo, o sea, nuestro personal, todo legal. Los Entonces, el tema protocolos de está... trazabilidad, los protocolos de trazabilidad que tú me explicabas tan estrictos no son económicos tampoco. No, porque solamente un acta notarial ya vale 500 euros. O sea, que un Por notario te eso lo lleve digo. vale solamente eso. Entonces, y que un camión determinado con una matrícula tal y demás tenga que venir repartiendo a cada sitio y que ese protocolo lo tenga la Guardia Civil, pues imagínate, todo eso cuesta dinero. Entonces, si un acta notarial de un federatario público no se le toma en cuenta, si un análisis de un organismo oficial no se toma en cuenta, si un vivero que tiene los permisos por la Junta de Valencia, la Junta de Valencia, para poder cultivar o sacar esos plantines y demás, no tiene valor. Si el comunicado que se manda a la Dirección General de la Guardia Civil de ese transporte con esas unidades de planta y demás, que lo emite y lo hace directamente el semillero, tampoco tiene valor porque se dice que, bueno, que a saber si eso se ha enviado, se ha mandado o si eso es real o no lo es, que tiene valor aquí. Porque es que hay más. O sea, el problema de todo esto no acaba ahí. Resulta que yo en una de las naves tengo guardadas casi 4 toneladas de CBD picado del año pasado. Porque en el año pasado nosotros hicimos una plantación de CBD y tuvimos, pues como novatos, tuvimos un problema. Hicimos la plantación muy bien, pero fallamos al secar. No lo hicimos bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Pues que la planta nos cogió un hongo. Tengo fotografías de hongo y tal. Entonces, pues lo que hicimos fue, cuando ya pasó todo y demás, pues triturar toda la planta. Y la tenemos toda triturada en sacas.
Bueno, yo tengo mis analíticas del ZX, además, del año pasado, que me daban 0,2. De CBD me daban 0,2. Bueno, pues tengo las sacas ahí y la Guardia Civil me viene diciendo que lo que tengo ahí es marihuana. O sea, no me lo dice a mí, lo dice directamente en la denuncia que se termina haciendo para Francisco, me lo viene diciendo de que eso es marihuana. Pero es que hay otra cosa, es que esas sacas, perdona, se ha ido esto, esas sacas fueron inspeccionadas el año pasado por la Guardia Civil de Seprona. Yo tengo el acta. Entonces, si tú me estás hablando de que lo que yo tengo aquí es marihuana, es droga, resulta que entonces el Seprona, ¿qué es? ¿Cómplice mío por permitírmelo? Por lo visto sí, llevas un año almacenando droga, ¿no? Claro, es que yo esto alucino, yo sí que de verdad alucino. Entonces, por eso es mi interés de que de alguna manera su señoría pues mande analizar lo que yo tengo aquí, tanto las plantas que tengo colgadas como incluso lo que se tituló en Tembleque y en Villacañas, porque forma parte de lo mismo, son las mismas plantas, o sea, van a dar los mismos niveles, y que me analicen también lo que tengo picado del año pasado, que aunque yo tengo la analítica, que el juez directamente no se crea lo que yo digo, sino que realmente mande a analizarlo y que se compruebe que lo que yo digo es cierto. O sea, a mí se me acusa de tener casi 4 toneladas de marihuana cuando es CBD, al 0,2 del año pasado, y que está picado por un hongo, donde hay un acta hecha por el Seprona de la Guardia Civil aquí hace casi un año. Entonces, decir eso ya es poner en tela de juicio a sus compañeros del Seprona. Yo lo entiendo así. Yo lo entiendo así. O sea, ¿cómo se puede llegar a decir eso? Con el único fin real que yo creo, porque a mí no se me ocurre otro, de incriminarnos. Se viene a decir de que el origen de todo, el que manda las semillas y el que hace todo el tinglado es Francisco y yo soy el que me dedico a hacer las plantaciones. Entonces, los dos somos los mayores narcotraficantes del mundo, según las noticias que han salido en todos los medios de prensa y en todos los telediarios hace 10, 15 días. Eso no es Es cierto. una barbaridad. No hay ni un Aparte, solo gramo de droga. Sí, pero la barbaridad llega cuando tu madre con 86 años está en exacto. tu casa y te llama y te dice, oye, hijo, que estoy viendo por la televisión tu vivero, que está saliendo aquí y están diciendo que aquí han cogido 32 toneladas. ¿Qué es lo que está pasando? Y ya si te llama tu hijo diciendo, papá, que todos mis amigos me están llamando diciendo que está saliendo tu vivero, que aquí una operación de narcotráfico tremenda. Y yo lo único que les puedo decir, tanto a mi hijo como a mi madre, es decir, oye, ¿vosotros no creéis que si yo hubiese tenido 32 toneladas de droga, no estaría hablando con vosotros, estaría preso? Es que no se me ocurre decirles otra cosa. Pero esto es una población pequeña y entonces más o menos se ha conseguido lo que se iba buscando. Es decir, si se ataca de esta manera al eslabón más débil, que es el agricultor, se le detiene y se le arruina económicamente. Si luego encima con las noticias que emitimos estigmatizamos a esas familias en sus poblaciones, logramos que nadie plante el año que viene y que por lo menos esa gente... Exactamente. Exactamente. Pues mira, te voy a decir una cosa, han conseguido justamente lo contrario. Justamente lo contrario. Es decir, yo no voy a venir hablando mal de ellos ni hablando mal de nadie. Es decir, no es mi estilo ni creo que proceda. Entonces, lo que sí te puedo decir es que todo esto se aclarará en los juzgados. Que yo sí que confío en la justicia. Te lo digo así de claro. Yo confío muchísimo en la justicia y confío mucho en el buen hacer de los jueces. Hay una premisa fundamental. Quien nada hace, nada teme. Como yo no he hecho absolutamente nada, no temo nada. Mira, ayer salió en un periódico una noticia, porque ya me harté y hablé con un periódico y les dije, oye, contar un poco la verdad, estáis sacando mi casa en un tema que no es cierto. Cuando estuvieron los periodistas aquí y vieron los documentos, que yo os puedo enseñar cuando queráis, con los sellos de la Guardia Civil, en las actas notariales, todo, cuando lo vieron todo, alucinaban, digo, esto no es lo que habéis oído ni la noticia que habéis publicado, ¿verdad? Alucinaban, o sea, decían, por supuesto que no. Y cuando quisieron, les dije, no, ahora quiero que saquéis aquí fotografías de mis instalaciones, pero me vais a sacar con mi cara. Si yo fuese un narcotraficante, hubiese tapado mi cara o no hubiera salido nunca de la... Yo he querido salir con mi cara, dando mi cara ahí.
Es por algo, ¿eh? Es por algo. Si no, no lo hubiera hecho. Mira, lo que tengo aquí es exactamente igual que las lechugas. O sea, me han precintado lechugas. No son lechugas, es cannabis, pero es igual. Porque cualquier lechuga iceberg, sabes que te da positivo en un índice de opiáceos. Así de Ah, claro. mira, eso no lo sabía, ese detalle. Pues exactamente es igual. Entonces, es lo que tengo ahí. Y con eso han intentado pues estigmatizar a toda una familia y provocar aquí un revuelo tremendo. Imagínate una población pequeña, Almagro son 8 o 10 mil habitantes, pues imagínate. He dejado a Pablo Escobar a la altura de los zapatos. Eso O te iba a sea, decir, eso te iba a africano, decir, eres el capo del pueblo ahora, ¿no? 180 millones de euros, o sea, increíble. Entonces, ¿sabes de qué es culpable Francisco? De hacerse suyo los problemas de los agricultores. Porque yo había hablado por teléfono muchas veces con Francisco, pero no lo conocía personalmente, lo conocí el día que llegaron a destruir la finca de Villacañas, porque ellos hablan de destruir. O sea, todo su interés es destruir, destruir, destruir. Es lo que quieren, destruir, que no haya nada en el mercado. Y ya está. Bueno, pues lo conocí ahí y os voy a decir una cosa, Francisco se iba a preventivos como está ahora mismo, aquel día. Francisco se iba a preventivos. Y yo le dije a Francisco, ¿te merece la pena esto? Y Francisco me dijo que sí. Y no lo entendí. No lo entendí. Tengo ningún miedo. Eso lo tengo muy claro. Porque es injusto. Es injusto. Es injusto lo que está ocurriendo. Entonces, él vino allí a Villacañas en calidad de asesor. Fue detenido también. Explícame, que Sí, detienen sí, al asesor. O sea, se libró el abogado, pues no lo sé, de milagro también el abogado. O sea, cualquiera que pasase por allí. O sea, aquí no ha habido ni un solo gramo de droga. En la nave de Francisco, en el centro de procesado, pongo la mano en el fuego de que tampoco lo ha habido ni lo habrá. Porque lo poco que conozco a Francisco lo veo un tío muy íntegro y muy serio. Y ha luchado muchísimo y le ha costado mucho trabajo llegar hasta donde ha llegado para cometer una tontería de esa. Es decir, si nosotros quisiéramos manejar drogas, no haríamos una plantación ni a pie de carretera, ni él tendría un centro de procesado con las puertas abiertas. Es decir, es que no. Es que yo le pongo hasta luces a mis plantaciones para que se vean por la noche, las tengo a pie de carretera. Y pongo un cartelito muy grande que no es psicoactivo y pongo hasta mi teléfono. O sea, ¿qué plantación te hace eso? El que quiere plantar marihuana no lo hace. Y desde luego exactamente. Francisco no se va a complicar la vida en tener marihuana con nada, ¿no? Entonces, lo que pedimos es que se nos hagan las analíticas y que saquen los principios de psicoactividad, porque yo estoy seguro que Francisco, si se le hacen los índices de psicoactividad, Francisco no tiene por qué estar donde está. Pero bueno, eso es una decisión que tienen que ser los jueces. Yo no soy quien para valorar ni para decir nada. Yo acato lo que digan y se acabó. Lo que sí os digo es que estoy deseando de que el juez tenga conocimiento de ese tema y que, por favor, haga las analíticas, que además ya no me fío de cómo esta gente lo hace. Entonces, sabes que hay un protocolo de cómo tienen que coger las muestras, cómo lo tienen que hacer y ya está. Y yo en el momento en que haya alguien del juzgado que me garantice que esas muestras, las mismas, una van para un lado, otra van para otro y tal, yo estoy contento y feliz. Y después que lo valore su señoría y en base a las leyes, o sea, no te digo nada, nada más que en base a la ley, que decida. Y yo creo que Correcto, sí, sí. no hay más. Es que yo sé cuál va a ser la decisión, es que no hay más. O sea, pero si aún así su señoría ve conveniente que esto se destruya, que se destruya. Sabemos que vamos a destruir lechugas, pero eso es su decisión. Yo me someto a los tribunales, porque es que desde el primer momento, del minuto número 1, no hemos querido tener ni un solo problema, los hemos tenido todos. Se nos ha acusado de 4 toneladas de droga, o sea, de marihuana, cuando es CBD, que nos expliquen el fin de eso. Se nos han destruido 2 fincas en Toledo, o sea, las de Tembleque y Villacañas, triturado todo, con el fin de no ir a prisión o estar detenidos más días. Explícame cómo se llama eso, yo no te lo voy a decir. Cada cual que piense lo que quiera. Y lo que sí te puedo decir es que de ninguna de las 3 plantaciones nos han hecho analíticas. Yo creo que lo más normal hubiera sido, señores, venimos, tomamos muestras, vamos a hacer ustedes una analítica. Oiga, esto da THC, esto hay que destruirlo inmediatamente y ustedes tienen que estar detenidos. Sí, señor.
soy el primero que digo, oiga, pues mira, culpa, me he equivocado, esto por lo que sea ha subido el índice, no pensábamos, no sabíamos, pero tenemos que admitir nuestra responsabilidad. Y si la ley dice eso, yo voy para adelante. Pero cuando a mí no se me analiza ningún solo campo y solamente se me dice que esto es droga porque lleva flor, cuando se sabe que si se lee un poquito más debajo, o sea, no tienen que leerse las 500 y pico páginas de ese documento, ¿no? Sino un poquito más abajo, y la propia norma ya está solucionando el problema, ¿por qué se insiste y por qué se hace? ¿Qué objetivo es el que se persigue? Que no quieran plantar el año que viene y crear una alarma social para que nadie alrededor plante. Muerto el perro, se acabó la rabia. Exactamente, y al final lo que nos está pasando es eso. ¿Sabes cómo soluciona todo esto? Y fue una idea, te he dicho antes que no fue bueno meter en el calabozo a Francisco y a mí juntos. Mira, esto yo pienso que no se arregla insultando ni diciendo, oye, yo voy a hacer tal, por mucha rabia que se tenga y por muy mal que se sienta uno, ¿no? Esto, la única solución que hay es la unión. Es decir, lo que hay que crear, que ya se ha creado, esta semana será Vox Populi, la semana que viene ya están redactados los estatutos y ya está toda la gente preparada para formar parte de ella. Se está preparando una asociación interprofesional del cáñamo, o sea, tanto de productores como de todas las actividades del cáñamo, es decir, donde entran todos, donde entran los que venden las semillas, los que son agricultores, pues gente que, por ejemplo, pues vende tubería de riego, gente que, en fin, todos los sectores, los abonos, tal, hasta llegar al último eslabón, que es el que hacía falta y además el que pretenden eliminar, que es el del centro de procesado, precisamente la empresa de Ecana, la de Francisco. Entonces, teniendo todo esto, teniendo esa asociación, uniéndonos todos, tendremos asiento en el Parlamento Europeo, donde hasta el día de hoy no se nos ha oído. Está Portugal, está Francia, están todos, pero no se nos ha oído. En el momento en que nos empiece a oír allí, y en el momento en que se empiecen allí a llevar todas las demandas de toda la gente damnificada y se empiecen a explicar lo que está pasando aquí en España, el tema tarde o temprano tiene que acabar, porque no lo pueden sujetar mucho tiempo, porque es que entonces va a ser vergonzoso, que esto se Ya siga lo es, permitiendo cuando ya lo es, pero no se ya lo sabe. es una barbaridad. Lo sabemos nosotros y como lo enmascaran todo de operaciones antidroga, pues cualquiera que lo oiga en Francia, cualquiera que lo oiga en Inglaterra dice, joder, qué buena es la Guardia Civil, qué buena es la Policía Nacional, que están cogiendo allí, vamos, traficantes a punta pala, pero es que la mayoría son agricultores. O sea, es que yo después de todo esto, el 90% de las noticias que veo en un telediario ya pongo en duda todo. Ya es que lo pongo todo en duda, porque he visto lo que he visto y viviendo lo que he vivido, es que es increíble. Entonces, Yo no, solución esa. Y ya hay muchísima gente que va a formar parte de esa asociación. Entonces, primero eso, supuesto. crear la asociación. Segundo, buscar el hueco, el sillón que nos corresponde en el Parlamento Europeo. Tercero, sentarnos delante del ministro de Agricultura, porque el Ministerio de Agricultura es el gran culpable de todo lo que está pasando. Mira, aquí te estoy dando nombres, pelos y señales, por permitir lo que se le está haciendo a los agricultores. Pero como no hay una asociación del cannabis en España, sino que hay otras asociaciones que defienden sus historias, sus derechos y tal, me parece muy bien, no tenemos fuerza. Entonces, vamos a sentarnos con el señor ministro. Vamos a decirle, señor ministro, aquí está ocurriendo en España todo esto y usted no puede ser ajeno a todo esto. Y para entonces, y para que no se escuchen, ya que las llamadas muchas veces y las entrevistas y las citas suelen tardar mucho tiempo, porque yo entiendo que todo el mundo está muy ocupado, pues si le plantamos un par de manifestaciones delante del Congreso de los Diputados y otro par de manifestaciones delante del Ministerio de Agricultura, por lo menos se nos oye de que les estamos llamando a la puerta. Pero eso tenemos que hacerlo todos. Y tenemos que hacerlo todos de manera disciplinada, sin insultar absolutamente a nadie, porque aquí nosotros no vamos a cometer el error de estigmatizarles a ellos como ellos han hecho con nosotros. Tenemos más clase. Pero vamos a defendernos, porque la presunción de inocencia nuestra, ¿dónde está? En mi caso, yo quiero ver dónde está la presunción de inocencia de los chavales de Toledo, de mi mujer
del electricista y mía. Y de Francisco. No la he visto por ningún lado. Correcto, si al final Francisco lo único que ha intentado hacer... Sí, estamos en un momento en que la democracia se pone en duda en España y la justicia también, porque al final lo único que se les pide, como bien has dicho, es que apliquen la ley, que apliquen los protocolos establecidos, nada Claro, más, y lo están pero haciendo de cualquier forma. Eso es lo que no se acaba de entender, como tú decías. Y Francisco precisamente lo que quería era aportar soluciones y profesionalizar el sector, y por eso pues hacía este asesoramiento, ¿no?, a cultivadores para que los protocolos de trazabilidad fueran muy estrictos y que no hubiera lugar a dudas de que eso era cáñamo y que no había nada de psicoactividad. Y por eso le están convirtiendo ahora mismo en un mártir, porque ellos quieren utilizar a Francisco de ejemplo, porque Francisco ha dicho las cosas claras y porque estaba trabajando bien. Entonces esto es a mí también lo que me da mucha rabia, y por eso mismo le hice también la entrevista y me pareció súper interesante todo lo que tiene que decir. Vuestra idea de la asociación interprofesional me parece una herramienta más que hemos de darle al sector, pero ahora es el sector y todas las personas que debemos unirnos y debemos apoyar esta causa. Y todos tenemos que dar la cara, porque contra todos no podrán. Esto es una industria en potencia que puede generar mucho dinero, porque ahora mismo lo único que os está generando son pérdidas, y muchos dolores males de cabeza y muchos problemas, es cierto. y peligro, y peligro. ¿qué pasa? Yo lo único que pido, claro, yo entiendo que los jueces tienen muchísimo trabajo, bastantes problemas, 40.000 leyes que tener y tal, todo el tinglado, y entonces a lo mejor se lo tienes que poner un poquito más cao cuando les llega el caso. Pero yo no entiendo por qué los jueces, o sea, la justicia, no obliga a estos cuerpos de seguridad del Estado a seguir los protocolos internos suyos propios, el STNR 40. O sea, no te digo mucho más. Los suyos propios, de aprehensión de drogas, de cómo tienen que hacer las cosas, que sí que lo hacen con otras cosas, pero no lo hacen con nosotros, obvian todo eso. Entonces, yo no soy quien para opinar, ¿no? Ni quien para decir ninguna norma ni dar ninguna idea. Pero yo, si fuese un juez y a mí me llega la Guardia Civil o la Policía Nacional con todo este tinglado, lo primero que le digo es índice de psicoactividad y las analíticas. ¿Dónde está la cadena de custodia? Usted no Hay me que trae tener en que ha hecho una cadena de custodia correcta, usted no me lo trae los índices de psicoactividad. Estos señores, ¿qué hacen aquí? Estos señores se marchan. ¿Y ustedes quiénes son para destrozar aquí nada sin orden judicial? Mira, lo que hay que buscar es la fórmula para que de alguna manera todos los agricultores estemos, o bien nos legislen y todo esto se quede reglamentado y se acaban todos los problemas, y que cada uno cumpla la ley, que se ponga de la manera más estricta y no dé lugar a dudas, o eso, o que estemos bajo la tutela de un juzgado, porque es que si no, es que un agricultor ya no se tiene que limitar a comprar las semillas y las plantas y plantar, es decir, las labores de un agricultor. Es que un agricultor tiene que coger un bufete de abogados detrás y estar las 24 horas del día con él, porque es que si no, y aún así tiene problemas. O sea, lo único que digo es que yo soy agricultor, he intentado hacer las cosas de la mejor manera posible. He hecho más cosas de las que sabía en su momento y las he hecho gracias a Francisco. Y aún así he tenido y tengo los problemas que estoy teniendo, pues realmente esto es grave. ¿Eh? Esto es grave. Que Mira, ocurra esto en España hoy en día, en pleno siglo XXI, esto es inconcebible. estamos en un momento internacional donde los prohibicionistas reales de los Estados Unidos, los que iniciaron la prohibición, digamos, han legalizado en muchos estados, y en cambio aquí nos vamos tirando para atrás. Yo, como bien hemos estado comentando, tiene mucho que ver los intereses económicos, ¿no? Y yo creo que la administración realmente en muchos aspectos les faltan las herramientas, que no les excusa, porque es su obligación buscar estas herramientas y tener estos datos, ¿de acuerdo? Pero la realidad es que tenemos una serie de funcionarios, de administrativos o incluso de jueces que a lo mejor no conocen la realidad social de momento, no conocen lo que está sucediendo y tampoco son especialistas en cannabis. Por eso, por ejemplo, esta herramienta que proponéis, esta asociación interprofesional, puede precisamente ayudar. Pero es que vosotros, que estamos hablando, como decías tú, de lechugas, de cáñamo, que no tiene psicoactividad, lo que están haciendo con vosotros no tiene nombre. Y de verdad tenemos que impedirlo a toda costa, y por eso yo invito a todo el mundo a que se una a esta asociación. Os iremos dando más información también porque estaremos en contacto, nosotros también nos vamos a sumar.
Nosotros desde el partido político también ofrecemos una herramienta más también tanto a la administración como a la gente para que nos unamos y trabajemos en las leyes. Porque es lo que dices tú, hay una normativa, no se está aplicando bien, está claro que hace falta regularlo un poquito mejor. Pues vamos allá, vamos a hacerlo. Hay que legislar y hay que evitar esos vacíos legales que hay y que todo el mundo tenga las cosas claras y ya está. Y quien se salte la ley, que pague por ello. Yo soy el primero que lo digo. Si tú tienes Claro. esta ley, ella está clara y te has saltado la ley, paga por ello. Pero lo que no puede ser es que injustamente seas detenido y seas estigmatizado como se ha hecho. O sea, ¿qué ocurre con todas esas noticias que han salido absolutamente en todos los telediarios, en todos los periódicos, de la mayor operación de narcotráfico, 30 y tantas toneladas de marihuana y tal y cual y cual? ¿Eso qué pasa? ¿Queda impune? Antes de que cuantificase cuántos han sido los daños, te puedo decir que los económicos van por 1.300.000, 1.400.000 euros. Pero eso no es solamente así. Mira, mi mujer ha estado de baja casi un mes. Yo sigo dado de baja. O sea, yo jamás me había tomado nunca un diazepam de esos y toda esa historia. Estoy tomándolo todos los días. No duermo. O sea, veo guardias civiles por todos lados. Te lo digo sinceramente, ¿eh? O sea, esto supera la ficción. Y es la realidad. O sea, es increíble. Es increíble todo esto. Entonces, aquí hay familias que están sufriendo tristemente, que no tienen por qué sufrir, ¿eh? Pero es que resulta que ni un gramo de droga, ni 180 millones de euros, ni 32 toneladas de nada, ni después las otras 20 tantas que le han querido meter a Fran tampoco. O sea, que no, que está todo inventado, que se cae por su propio peso. Pero, ¿qué objetivo se busca con todo esto? O sea, mira, que no queremos que salga la mercancía al mercado y no queremos que hagan esto. Bueno, pues que quiten las semillas estas de la PAC, que no se plante aquí, que se lo digan a Europa y a ver qué cara les ponen. Y ya está. Es que Y se ¿sabes qué acabó. pasa? Y a mí me dicen que yo no plante esto, yo no lo planto, pero si estoy plantando una cosa que es legal, que estoy plantando como si fuese cebada o como si fuese trigo, y que resulta que me veo en un calabozo metido con una demanda encima de mucho cuidado y con todo mi trabajo arruinado y encima estigmatizado, pues explicarme qué estoy haciendo yo aquí en este país. Porque si esto realmente es, yo mañana me voy de España, ¿eh? Eso O es lo sea, a que mí me está da igual, pasando. Eso es pues lo yo que me está voy. pasando. Muchas personas están yendo a otros países a hacer su actividad porque aquí no se puede. Realmente es una lástima porque vamos en contra de los intereses de España, como bien decías. A España le interesa que la economía crezca, que los profesionales tengáis salidas, no que todo el mundo se vaya para afuera. Invitamos a todos los agentes de esta industria a que se unan tanto a esta asociación interprofesional como también al partido político. Ambas herramientas nos van a ayudar a hacer presión al gobierno para por fin conseguir una regulación justa, buscar soluciones para que la industria legal del cannabis pueda ser un éxito en España por fin, en lugar de quedarnos atrás. Muchas gracias, Jesús, por tu tiempo, por tu valentía y cuenta con nosotros, tienes todo nuestro apoyo, vamos a seguir haciendo presión y visibilizando vuestro caso. Estamos contigo, con Francisco y con todos los cultivadores. Muchas gracias por tu tiempo.